Escucha bien esta historia, porque podría ser la de cualquier padre que entregó su vida entera por sus hijos. Mi nombre es Ernesto Villanueva Cortés. Tengo 68 años, y durante mucho tiempo creí que la familia lo era todo. Que los lazos de sangre eran inquebrantables. Que el amor de un padre siempre sería correspondido. Qué equivocado estaba. Todo comenzó hace 3 años, cuando perdí a Lucía, mi compañera de toda la vida. 42 años juntos, y de pronto me encontré solo en una casa llena de recuerdos que me asfixiaba. La depresión me consumía lentamente, como una sombra que no podía sacudir. Fue entonces cuando mi hija Mariana apareció con una propuesta que parecía un salvavidas. Papá, no puedes seguir así. Vente a vivir con nosotros. Tenemos espacio de sobra, y los niños te adoran. Sus palabras sonaban sinceras. Su abrazo se sentía cálido. Y yo, vulnerable y desesperado por compañía, acepté sin pensarlo 2 veces. Vendí algunos muebles, empaqué mis recuerdos más preciados, y me mudé a la casa de Mariana y su esposo Daniel en las afueras de Valencia. Los primeros días fueron prometedores. Sofía, mi nieta de entonces 6 años, no se despegaba de mí. Pablo, el pequeño de 3, me seguía por toda la casa como una sombrita feliz. Pensé que había encontrado mi lugar en el mundo. Pero las máscaras no tardan en caerse. Las primeras señales aparecieron sutilmente, como grietas casi imperceptibles en una pared que parece sólida. Papá, la factura del agua está altísima este mes, me dijo Mariana una mañana, apenas 2 semanas después de mi llegada. ¿Podrías colaborar un poco más con los gastos? Mi pensión era modesta, 1.100 euros mensuales. Inmediatamente comencé a aportar 650 para los gastos del hogar. Pensé que era lo justo. Después de todo, estaba viviendo bajo su techo. Pero nunca fue suficiente. Cada factura elevada venía acompañada de una mirada acusadora. Cada compra que hacía para mí mismo generaba comentarios punzantes. Y mientras tanto, yo me había convertido en el sirviente invisible de la casa. Me levantaba a las 6 de la mañana para preparar el desayuno de los niños. Limpiaba mientras todos trabajaban o descansaban. Hacía la compra semanal, cargando bolsas pesadas que castigaban mi espalda artrítica. Ayudaba con las tareas escolares, cocinaba la cena, recogía los platos. ¿Y Daniel? Daniel me observaba desde el sofá, con el control remoto en la mano y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Gracias, suegro, decía ocasionalmente, sin moverse un centímetro para ayudar. Lo que no sabían era que yo recordaba perfectamente los 18 meses en que Daniel estuvo desempleado. Recordaba cómo mi dinero había pagado su hipoteca, sus facturas, incluso el coche que ahora conducía con tanto orgullo. Pero la gratitud, aparentemente, tiene fecha de caducidad. Llegó la Nochebuena del año pasado. 24 de diciembre. Una fecha que debería evocar calor familiar, risas compartidas, amor incondicional. Para mí, sería el día que cambiaría todo. Había gastado más de 600 euros en regalos para mis nietos. Juguetes educativos para Sofía, que mostraba pasión por la ciencia. Un kit de construcción para Pablo, que soñaba con ser arquitecto. También le compré a Mariana un elegante reloj de plata que había visto admirar en una vitrina meses atrás. Pensé, ingenuamente, que estos gestos suavizarían las tensiones que se habían acumulado durante el año. Durante toda la tarde estuve en la cocina, ayudando con los preparativos. Pelé verduras hasta que mis manos se arrugaron. Preparé las salsas siguiendo las recetas de Lucía. Decoré la mesa con manteles navideños que yo mismo había comprado. Sin decir una palabra, dejé el plato vacío sobre la mesa y subí a mi habitación. Cada escalón que subía resonaba como un eco de mi humillación. Esa noche no dormí. Permanecí sentado en el borde de la cama, contemplando las decoraciones navideñas que yo mismo había colgado. Las luces del pequeño árbol que había armado para los niños seguían parpadeando, burlándose de mi ingenuidad. Pero algo extraño sucedió mientras las horas pasaban. La devastación inicial comenzó a transformarse en otra cosa. En claridad. En determinación. Empecé a repasar mentalmente todos los episodios de maltrato que había tolerado durante estos 3 años. Las mañanas cuando vayaba a desayunar, encontraba solo migajas porque nadie había pensado en guardarme una porción. Las noches cuando llegaba de mis caminatas y la cena ya estaba recogida. Los comentarios hirientes disfrazados de preocupación. Y entonces tomé una decisión. No podía seguir viviendo así.
No podía permitir que me trataran como un ciudadano de segunda clase en lo que supuestamente era mi hogar. Pero antes de actuar, necesitaba saber exactamente con qué clase de personas estaba tratando. Al día siguiente, 25 de diciembre, esperé pacientemente a que todo saliera. Mariana y Daniel llevaron a los niños al mercadillo navideño del centro. Por supuesto, no me invitaron. Es mejor que descanses, papá, me había dicho Mariana esa mañana con falsa preocupación. Ayer parecías muy agotado. Una vez que se marcharon, hice algo que nunca había hecho antes. Revisé el teléfono móvil de mi hija, que había dejado cargando en su mesita de noche. Conocía su código de desbloqueo. Usaba la misma combinación para todo, la fecha de nacimiento de Sofía. Lo que encontré superó mis peores pesadillas. Había un grupo de mensajería llamado Nosotros Tres, donde estaban Mariana, Daniel y la hermana de él. Los mensajes recientes me destrozaron el corazón. Daniel había escrito días antes: ya no soporto a tu padre. Está todo el día estorbando y encima quiere que lo tratemos como si fuera el dueño de la casa. La respuesta de Mariana fue devastadora: lo sé, cariño, pero necesitamos su pensión hasta ahorrar lo suficiente. Después lo llevamos a la residencia Los Olivos. Allí estará cuidado y nosotros recuperaremos nuestra vida. La hermana de Daniel había añadido: una amiga trabajó ahí. Es económica, unos 400 euros mensuales. Con lo que él les da, podrían pagar eso y quedarse con el resto. Seguí leyendo con horror creciente. Daniel había respondido: el problema es que si descubre nuestros planes, podría irse antes y perderíamos el dinero. Hay que mantenerlo tranquilo hasta tener todo organizado. Y Mariana, por eso le sigo tolerando sus manías de anciano. Pero mi paciencia tiene límite. Pero el mensaje que más me destrozó fue uno de Mariana, escrito semanas antes: anoche soñé que papá fallecía en esa residencia. No sentí tristeza, solo alivio de que finalmente tendríamos la casa para nosotros. Mi propia hija. La niña que había cargado en mis hombros. La adolescente cuyos estudios universitarios había financiado con sacrificio. La mujer a quien había ayudado a comprar esta misma casa. Soñaba con mi muerte como una liberación. Fotografié cada conversación con mi propio teléfono, asegurándome de capturar fechas y nombres claramente visibles. Estas pruebas serían fundamentales. Esa misma tarde, mientras mi familia disfrutaba su paseo navideño, llamé a Aurora Delgado, mi antigua vecina del barrio donde había vivido con Lucía durante 40 años. Aurora había sido como una hermana para nosotros. Cuando Lucía enfermó, ella estuvo a nuestro lado en los momentos más difíciles. Ernesto, qué alegría escucharte, exclamó al reconocer mi voz. Justamente ayer pensaba en ti, Lucía. Le expliqué mi situación brevemente, sin entrar en todos los detalles dolorosos. Por supuesto que puedes venir, respondió sin dudar. Tengo la habitación de invitados disponible. Desde que perdí a Fernando, esta casa se siente muy vacía. Me vendría bien la compañía. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Esa noche, cuando todos dormían, preparé una pequeña maleta con lo esencial. Ropa para una semana, mis medicamentos, documentos importantes, y las fotografías de Lucía que siempre guardaba en mi mesita. Escribí una carta breve que dejé sobre mi almohada. Querida Mariana. He decidido buscar un lugar donde pueda vivir con la tranquilidad y el respeto que merezco. Los eventos recientes me han demostrado que mi presencia aquí genera más tensiones que alegrías. Espero que esta decisión os permita disfrutar de la intimidad familiar que tanto deseáis. Los niños siempre serán mis nietos queridos. Con cariño. Papá. A las 7 de la mañana del 26 de diciembre, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse, llamé un taxi y me marché. No miré atrás. Aurora me recibió con los brazos abiertos y una sonrisa genuina que no había visto en meses. Su apartamento olía a café recién hecho y canela. Un aroma acogedor que contrastaba completamente con la atmósfera fría que había dejado atrás. Ernesto, te veo más delgado, me dijo mientras me ayudaba con la maleta. Pero hay algo diferente en tus ojos. Una determinación que no veía desde los tiempos de Lucía. Esa primera noche dormí profundamente por primera vez en años. No había reproches matutinos, no había comentarios hirientes, no había tensión constante. Solo paz. Al día siguiente, me dirigí a mi sucursal bancaria. Era momento de tomar control de mi vida.
Mi ejecutivo de cuentas me atendió personalmente mientras le explicaba los cambios que necesitaba hacer. Quiero retirar a mi hija como cotitular de mi cuenta corriente, dije con firmeza. Y cancelar la transferencia automática mensual que tengo programada hacia ella. El empleado me miró con curiosidad, pero mantuvo su profesionalismo. Entendido, señor Villanueva. ¿Necesita algún otro servicio? Sí. Quiero abrir una cuenta nueva donde únicamente yo tenga acceso. Durante la siguiente hora, reorganicé completamente mis finanzas. También cancelé el seguro del coche de Daniel, que había estado pagando durante 2 años como favor temporal. Cuando salí del banco, me sentía como un hombre nuevo. Por primera vez en 3 años, mi dinero era completamente mío. Las llamadas comenzaron esa misma tarde. Mi teléfono sonaba insistentemente. En la pantalla aparecía Mariana, una y otra vez. Las primeras 5 llamadas las ignoré. Al 6º intento, decidí contestar. Papá. Su voz sonaba histérica. ¿Dónde estás? Encontramos tu carta. Los niños están muy preocupados. Su tono había cambiado drásticamente. Ahora sonaba dulce, casi suplicante. Era fascinante cómo la desesperación transformaba tan rápidamente a las personas. Estoy bien, Mariana. Estoy en un lugar seguro. ¿Pero por qué te fuiste así? Podríamos haber hablado. Si había algún problema. Hablar como cuando me prohibiste comer en Nochebuena. Papá, eso fue. Estaba estresada. Las fiestas me ponen nerviosa. No lo decía en serio. Mariana, necesito que sepas que he tomado decisiones importantes sobre mis finanzas. Ya no tendrás acceso a mi cuenta bancaria y las transferencias mensuales han sido canceladas. El silencio que siguió fue revelador. ¿Qué quieres decir? Su voz había perdido toda dulzura. Has cancelado tu aporte a los gastos. Exactamente. Como me dijiste en Nochebuena, quien no contribuye no tiene derecho a nada. Pues bien, como ya no vivo ahí, no hay razón para que contribuya. Pero papá, nosotros contábamos con ese dinero. Tenemos compromisos financieros. La máscara había caído completamente. Esos son tus compromisos, Mariana. No los míos. Y colgué. 2 días después, Mariana apareció en la puerta del apartamento de Aurora con mis nietos. Sofía y Pablo me miraban desde abajo con ojos tristes mientras su madre suplicaba que vayara a hablar. Papá, por favor. Los niños te extrañan. Cometí errores terribles. Dame una oportunidad de arreglar las cosas. Me asomé al balcón manteniendo mi distancia. Mariana, sé exactamente lo que tú y Daniel piensan de mí. Sé cuáles eran sus planes. No sé de qué hablas. La residencia Los Olivos. 400 euros mensuales. Habitaciones compartidas. ¿Te suena familiar? Vi cómo la sangre abandonaba su rostro. También sé que soñabas con mi muerte como una liberación. El silencio que siguió fue atronador. Sofía levantó la vista con lágrimas en los ojos. Abuelo, ¿por qué no vienes a casa? Mamá dice que es nuestra culpa. Esas palabras me partieron el corazón. Mariana estaba usando a sus propios hijos como chantaje emocional. Sofía, cariño, tú y Pablo no tienen ninguna culpa de nada. Son niños maravillosos y el abuelo los adora. Pero a veces los adultos toman decisiones que lastiman a otros, y esas decisiones tienen consecuencias. Mariana tomó a los niños de la mano y comenzó a alejarse. Pero antes de irse, me gritó. Eres un anciano egoísta. Después de todo lo que hicimos por ti. Esa fue la confirmación final de que había tomado la decisión correcta. Esa noche, alrededor de las 8, mientras Aurora y yo cenábamos tranquilamente, escuchamos golpes violentos en la puerta del edificio. No era el timbre educado. Eran puñetazos furiosos. Aurora se asomó a la ventana. Ernesto, hay un hombre joven abajo. Parece muy alterado. Está gritando tu nombre. Era Daniel. Finalmente había aparecido, pero no para disculparse. Bajé las escaleras con calma, aunque mi corazón latía aceleradamente. Aurora me siguió, preocupada. Cuando abrí la puerta, Daniel estaba rojo de ira. Olía a alcohol. Viejo desgraciado. Gritó. ¿Cómo te atreves a dejarnos así? Después de todo lo que hicimos por ti. Lo miré directamente a los ojos, sin retroceder.
Todo lo que hicieron por mí. ¿Te refieres a los 18 meses que pagué tu hipoteca cuando estabas desempleado? ¿O al seguro de tu coche que financié durante 2 años? ¿O quizás a las miles de horas que dediqué cuidando a tus hijos mientras tú descansabas en el sofá? Daniel titubeó, sorprendido por mi firmeza. Eso era diferente. Éramos familia. Exacto. Éramos. Pero la familia no planea internar a sus mayores en residencias baratas mientras sueña con su muerte. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? Tengo capturas de pantalla de todas sus conversaciones. Cada mensaje donde planificaban deshacerse de mí. Cada comentario despectivo. Cada sueño cruel. Daniel palideció visiblemente. Escucha, suegro, podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar. Pero te advierto algo, si vuelves a acercarte a esta dirección, si vuelves a molestar a Aurora, usaré esas capturas. Las enviaré a tu empleador, a tus amigos, a toda tu familia. Que todos sepan cómo tratan ustedes a los ancianos. Daniel retrocedió un paso, luego otro. Esto no quedará así, murmuró, pero su voz había perdido toda convicción. Ya quedó así. Ahora vete. Lo vi alejarse por la calle, tambaleándose ligeramente. Aurora puso su mano en mi hombro. Estuviste magnífico, Ernesto. Sonreí, quizás por primera vez en meses. Debí haberlo hecho hace mucho tiempo. Las semanas siguientes fueron un proceso de reconstrucción. Con mi pensión completa ahora disponible, pude contribuir justamente a los gastos del apartamento de Aurora. Pero esta vez era diferente. Era una contribución voluntaria, acordada entre dos adultos que se respetaban mutuamente. Comencé a salir más. Retomé mis caminatas matutinas por el barrio donde había pasado tantos años felices con Lucía. Visité viejos amigos que había descuidado durante mi tiempo en casa de Mariana. Me inscribí en un club de lectura para jubilados donde conocí personas maravillosas. Poco a poco, recuperé mi dignidad. Aurora y yo desarrollamos una rutina cómoda. Desayunábamos juntos cada mañana, comentando las noticias. Cocinábamos turnándonos, experimentando con recetas nuevas. Por las tardes, a veces jugábamos cartas o simplemente conversábamos sobre nuestras vidas. Era una amistad genuina. Sin expectativas ocultas, sin manipulaciones. Un mes después de mi partida, recibí una carta de un bufete de abogados. Mariana me demandaba por abandono de obligaciones familiares, y exigía que continuara aportando económicamente a su hogar. Me reí al leerla. Con las capturas de pantalla como evidencia, contraté a un abogado que respondió contundentemente. No solo se desestimó la demanda, sino que quedó constancia legal de los planes que mi hija había tenido para mí. Mariana nunca volvió a contactarme directamente. 6 meses después, recibí una visita inesperada. Era Sofía, mi nieta mayor, acompañada por la madre de una amiga del colegio que había aceptado traerla. Abuelo, me dijo con lágrimas en los ojos, quería verte. Te extraño mucho. La abracé con fuerza, sintiendo cómo el amor genuino que existía entre nosotros seguía intacto a pesar de todo. Yo también te extraño, pequeña. Sofía me contó que las cosas en casa no iban bien. Sus padres discutían constantemente por dinero. Daniel había perdido otro trabajo. Y ella y Pablo escuchaban todo desde sus habitaciones. ¿Por qué mamá te trató tan mal, abuelo? Me pregunto con la sinceridad brutal de los niños. Tú siempre fuiste bueno con nosotros. Me senté junto a ella, buscando las palabras correctas. A veces los adultos cometen errores muy grandes, Sofía. Y a veces esos errores lastiman a las personas que más deberían proteger. Tu mamá tomó decisiones que me hicieron daño, pero eso no significa que tú tengas que dejar de quererla. Tú la sigues queriendo. Suspiré profundamente. La quiero porque es mi hija. Pero el amor no significa permitir que te traten mal, esa es una lección muy importante que espero que nunca olvides. Sofía sintió lentamente, procesando mis palabras. Abuelo, cuando sea grande, nunca te trataría así. Sonreí, sintiendo como mis ojos se humedecían. Lo sé, mi pequeña. Lo sé. Desde ese día, Sofía y Pablo comenzaron a visitarme regularmente. Sus padres no lo impedían, probablemente porque les convenía tener unas horas libres. Pero a mí no me importaban sus motivos. Lo que importaba era mantener la conexión con mis nietos. Les enseñé a jugar ajedrez, como mi padre me había enseñado a mí.
Les conté historias de su abuela Lucía. Les mostré fotografías antiguas de cuando Mariana era una niña feliz, antes de que la vida la transformara en alguien que no reconocía. Aurora también los adoptó cariñosamente. Les preparaba galletas caseras y los escuchaba con paciencia infinita. Construimos, poco a poco, una familia leguida. Un año después de aquella Nochebuena que cambió mi vida, me senté en el balcón del apartamento de Aurora, contemplando el atardecer sobre los tejados de Valencia. Lucía habría estado orgullosa de mí. No por haberme alejado de mi hija, sino por haber tenido el valor de ponerme primero después de toda una vida dedicada a los demás. Por haber recuperado mi dignidad cuando todo parecía perdido. La vejez no tiene por qué ser una sentencia de invisibilidad. No tenemos que aceptar el maltrato solo porque dependemos de otros. Y la familia, la verdadera familia, no se construye únicamente con lazos de sangre. Se construye con respeto. Con amor genuino. Con reciprocidad. Mariana nunca entendió eso. Quizás algún día lo haga, quizás no, ya no es mi responsabilidad enseñarle lecciones que debería haber aprendido hace mucho tiempo. Lo que sí sé es esto: aquella noche de Nochebuena, cuando me quedé de pie con el plato vacío en las manos mientras todos seguían comiendo, pensé que había tocado fondo. Pero en realidad, había encontrado el impulso que necesitaba para renacer. A veces, las humillaciones más profundas se convierten en los catalizadores de nuez. Y esa, queridos amigos, es la lección más valiosa que me enseñó la vida a los 68 años. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para elegir el respeto propio. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.